Gracias, 7:12 minutos. Me pregunta un oyente, padre, y es válido la manera en la que la policía logra de 500 llamadas detectar cuál puede tener información cierta. Ahí está la pericia, ¿no? Ahí está la pericia de la policía, a la cual hay que destacar en esta función. Pero ¿sabe lo que a mí más me preocupa? ¿Sabe lo que a mí me deja? ¿Cómo está ese tipo en la calle? Es la pregunta que yo me hago. Después de haber sido detenido en su momento por otro caso de abuso sexual con menor de 14 años. Es que ese es el tema. Es decir, ¿cómo alguien que tiene ese precedente está en la calle? Evidentemente hay una falla en la justicia, Felipe. Lo hemos venido informando. Van a tener que hacer una investigación para saber por qué, si ya tenía una condena, estaba en la calle. Y esperemos, Ricardo, hoy pensaba temprano, oyéndolo a usted temprano, que es una lástima que la Corte Constitucional haya tumbado la cadena perpetua, realmente, porque este es el típico caso en que la cadena perpetua es poco para pagar una condena, y obviamente pues este tipo sí tienen que meterle pues todo, infanticidio, feminicidio, bueno, todo, a ver si por lo menos se pudre 60 años en la cárcel, ¿no? Pues que sería poco. Debería ser, si es hallado responsable, Felipe, debería ser condenado Luis Ernesto a una pena de 60 años de prisión sin rebajas, sin disminución de penas. A esta hora sigue la rueda de prensa. Está conectado en Cali el papá de Michel Dayana en el comando de policía, escuchando detalles de cómo fue capturado el asesino de su hija. Imagínense, Luis Ernesto, lo que significa. Ricardo, el padre ayer con todo el aplomo, contándole al país que le daba algo de alivio en medio de semejante tragedia, de semejante dolor que lo hubiera capturado. Escuchemos al papá, ya seguimos hablando. De un país, de una ciudad que hemos sentido el calor ahí, la familia siempre ha estado ahí, desde la alcaldía de Santiago de Cali, la policía, las juntas de acciones comunales, la comunidad siempre estaban ahí. Yo me levantaba y iban atrás de mí dándome apoyo. Y pues primeramente Dios, porque en el comienzo tenía mi corazón muy frustrado, con intenciones en mi mente que no me dejan pensar, no me dejan razonar. Entonces meditándole a Dios que me da paciencia, me diera tranquilidad, y pues la verdad esa serenidad que le da Dios a uno lo lleva a ser fuerte, a ser valiente, y el apoyo de todo. Una comunidad también te da seguridad y tranquilidad, y eso es lo que me ha mantenido fuerte, y escuchar esta noticia que capturaron a ese sujeto, créame que me tuvo un descanso en mi corazón y en mi alma, que mi hija pasó a un segundo plano, ¿me entiendes? Porque sé que ella también está feliz porque su familia tiene paz, y ella está en un lugar tranquilo, porque ella es un ángel. Entonces, la verdad, mil gracias a todos los que me han colaborado y han estado ahí presentes. 7:15 minutos, don Genaro González, el papá de Michel Dayana, diciendo, Luis Ernesto, que con sus abogados van a pedir que el señor Echeverry sea condenado a la pena máxima para que no vuelva a pasar lo que le ocurrió a su hija, porque ahí está el drama. El hecho de que con una rebaja de pena o con un supuesto buen comportamiento queden en libertad violadores, depredadores sexuales, asesinos de niños, es que, Ricardo, es lo que abre la puerta para que se repitan ese tipo de crímenes. Hay una categoría muy especial de delincuentes que son estos llamados abusadores, agresores, delincuentes sexuales, y en distintos sistemas de policía y penales, cuando hay una ofensa menor, y no estoy hablando por supuesto ni de una violación, ni mucho menos, porque eso ya sería para privación de la libertad, pero cuando hay una ofensa menor, por ejemplo alguien que incurre en exhibicionismo y demás, existen listados donde estas personas son identificadas, porque la probabilidad de que esta conducta se agrave y termine en situaciones como la de esta tragedia, pues no son menores, y por eso en Colombia definitivamente nuestro sistema de control a este tipo de delitos está fallando. La prueba de ello es que este
este miserable asesino de Michelle Dayana ya había tenido casos por abuso sexual, ya había tenido casos por acceso carnal violento a menor de 14 años y aún así se encontraba en libertad. Y evidentemente este es un llamado de atención. No creo que sea la cadena perpetua la solución, creo que existen mecanismos mucho más eficaces de identificar tempranamente a estos bandidos y delincuentes y aislar su sociedad como pasa en muchos países. Sí, pero Luis Ernesto, ¿y cómo puede aislarlos si están en libertad? No, justamente, Ricardo, el tema es poderlos identificar tempranamente, poder identificar incluso ofensas menores, no esperar a que se trate de un delito como el del feminicidio o el acceso carnal violento, que desde ese momento haya una intervención, haya un monitoreo y por supuesto, cuando ya se presenta el caso de como un personaje de estos, pues que le caiga todo el peso de la ley y que vaya con la máxima condena y que por supuesto dentro del penal, Ricardo, también haya unas medidas especiales, porque recordemos que estos personajes cuando ingresan a la cárcel son los más odiados dentro del penal y muchos abusadores sexuales han terminado muertos dentro de las cárceles o incluso dentro de las UPJs en las cuales están en el proceso de judicialización, porque la condena social es absoluta y si la policía no toma las medidas seguramente este hombre correrá con una suerte similar. Pero va mucho más allá de eso, Luis Ernesto. No solamente están en unos listados, Ricardo, sino que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en algunos estados por lo menos, tienen que poner en sus casas una señal y cuando llegan a vivir un barrio tienen que ir tocando casa por casa diciendo que ellos son un child sex offenders, es decir, que cometieron un abuso sexual contra un niño, contra una niña, contra un menor de edad y tienen que notificarle a todos sus vecinos y así todos en el barrio saben que quien está ahí, aunque ya esté reintegrado supuestamente en la sociedad, aunque haya cumplido su condena, todo, fue una persona que estuvo involucrada en este tipo de actos. Es un escarnio público y a ellos mismos les toca una y otra vez pues dar la cara, es como una especie de letra escarlata, por decirlo así, en las puertas de sus casas e ir puerta por puerta, como le digo, diciendo que fueron abusadores sexuales. Pero además por una cosa, y es que hay literatura que en general dice que un violador de niños, un abusador sexual de esta índole, no se resocializa. Y ese es el gran drama que hay detrás de situaciones como las que estamos viviendo, Ricardo, con este señor Echeverry. A esta hora, Daniel, estamos viendo las imágenes de la captura de su traslado a Villavicencio y también lo que está pasando en la rueda de prensa a esta hora del general William René Salamanca. Daniel. Ricardo, ¿sabe dónde falla mucho el sistema de justicia colombiano? Ya en el procesamiento, en la etapa de investigación, en la etapa de juicio. Muy seguramente, casi seguro, a esta persona le van a dar medidas de aseguramiento intramural, etcétera. La fiscalía le imputa cargos, a los 90 días le presenta ante un juez de control de garantías el escrito de acusación, pero de ahí en adelante empiezan las dilaciones, empiezan los aplazamientos de las audiencias, etcétera. Y yo conozco de un caso cercano, también de un menor de edad que fue abusado por otro hombre, en donde las dilaciones, los aplazamientos, etcétera, llevaron a que el violador terminara libre a los 2 años por vencimiento de términos, y hoy, como 7 años después del caso en el cual este niño fue violado, no ha pasado absolutamente nada, porque le hacemos mucho seguimiento, y aquí tenemos que hacer un mea culpa, le hacemos mucho seguimiento cuando lo capturan y hasta que le dictan medida de aseguramiento. Pero después, a punta de dilaciones, que el abogado del defendido se enfermó, que no pudo atender a la audiencia, que el acusado no pudo ir a tal audiencia, etcétera, termina en libertad jugando con las dilaciones, los aplazamientos, etcétera. Y eso también tenemos que hacerle seguimiento. Seguramente este señor no va a aceptar cargos, ¿no? Y arranca ese proceso probatorio que no va a ser fácil. Es que ese punto es muy, muy complicado, Felipe. Por todo lo que rodeó este episodio, por lo dantesco de lo que sucedió. Tiene unas pruebas que deberían ya haberse recaudado en su rostro y en su cuerpo. El señor Echeverry tiene un golpe en su ojo, Álvaro, tiene unos moretones, tiene unos arañazos, y si se actúa con rapidez es posible que ahí se logre determinar que efectivamente se trata de Michelle Dayana intentando evitar su fatal desenlace. Este caso lo que muestra es, uno, lo que usted decía, que en este tipo de delincuentes pues la resocialización es muy difícil y eso es un reto muy complicado para una sociedad porque es aceptar que alguien no puede cambiar, que es así, tiene un problema estructural
que no es manejable por vía de la resocialización normal. Algunos dicen que eso es nazismo, como diría el presidente Petro, y otros que pues es una realidad de la psicología humana. Y lo otro que prueba es que más que cadena perpetua o no, lo que se necesita es que estas personas permanezcan en la cárcel. De nada sirve que sea para toda la vida, o 60 años, o 40. Este señor con 30 años de condena estaría en la cárcel y muy seguramente no saldría vivo. Entonces el problema es más que de la cantidad de años, que tiende a ser a lo que recurre los congresos, lo que se llama el populismo punitivo. Lo importante es que la justicia funcione y ese señor primero se capture, se capturó, pero que como se capturó la vez pasada no vuelva a salir. Sí, ese es el punto. Y aquí hay varias fallas, Aurelio, que tienen que ser solventadas, que tienen que ser solucionadas y que no deberían volver a ocurrir. Claro, Ricardo, es que casi que estamos hablando de un garabito. Yo me pregunto cómo a un garabito de estos andaba por la calle haciendo y deshaciendo. María Camila Orozco ha dicho que tenía las redes sociales, ayer creo que se mencionó, lleno de imágenes de niños. Solo niñas, Aurelio, solo sigue niñas, solo seguía menores de edad. En caso, como es evidente, era un pederastra. Todas las evidencias estaban, todo estaba ahí. Todo eso, sí, pero estamos hablando vuelvo y le repito, de un potencial garabito. Eso es lo que estamos aquí viendo. Y andaba suelto. Yo creo que aquí hay una serie de fallas y de experiencias que el país tiene que resumir para aplicarla con todo el rigor cuando se presentan estos personajes que son claramente un peligro para la sociedad, en todo el sentido de la palabra, en todos los órdenes, es un peligro para la sociedad, y la sociedad, alguno de nosotros decía, también tiene que hacerse una revisión de qué es lo que está haciendo en estos casos. Esto no puede seguir pasando en Colombia realmente. Y la policía dice hasta ahora que el señor Echeverry había sido detenido en el 2019 por violación, pero que había sido dejado en libertad. Ahí está el punto. 4 años después, Luis Ernesto vuelve a cometer una violación. Es que, Ricardo, en este caso con mayor. Ahí está el problema. No me cuadran las fechas, Ricardo, porque 4 años para un delito tan grave sobre un menor de edad, algo tuvo que haber pasado, es decir, alguna explicación tendrá que dar la Fiscalía. El clásico vencimiento de términos, seguramente, María Camila. Es que ahí está, esa es la tragedia de nuestro sistema de justicia. Y miren, vimos a una policía eficaz capturándolo, evidentemente en el caso anterior de acceso carnal violento, por el cual se le había imputado, también lo capturó, y acceso carnal violento lo tendría en estos momentos presos, y no hubiera muerto Michel Dayana, hubiéramos salvado una vida, y seguramente quién sabe qué más vamos a encontrar cuando se empiece a conocer la verdad sobre este depredador. Pero ahí está el punto, y no solo pasa con los abusadores sexuales, no pasa únicamente con los feminicidas, pasa incluso con los criminales más sencillos, y es que la policía logra una eficaz captura y después en el proceso judicial, bien sea por vencimiento de términos, bien sea porque la fiscalía no hace la tarea correspondiente en el recaudo y presentación de pruebas, y ese fracaso de la justicia colombiana lo que hace es que las personas empiecen a desesperar y a tomar la justicia por cuenta propia. Y esa es una situación que termina agravando todo lo que hay en torno a un caso como estos. María Camila, 7:25 minutos. Sí, no han podido condenar al gringo que mató a la compañera. John Paulos, imagínese. No han podido condenar al hermano de Mauricio Leal. Y así vamos. Y así vamos. Y este señor no va a aceptar cargos y va a ser dificilísimo y de golpe acaba es por fuera. Es que yo creo que la justicia colombiana en eso falla. Porque es que desde que se les dio por poner ese sistema penal acusatorio, el que tanto en su momento, por ejemplo, se opuso el doctor Alfonso Gómez Méndez, penalista, por supuesto, eso no está funcionando. Sí, y aquí tendremos que mirar cuáles son las pruebas. Castración química. Bueno, eso lo han hecho en otros países, Felipe, pero ahondando... Claro, pero entonces uno dice eso y dice, qué horror, los derechos humanos. ¿Y los derechos humanos de la niña qué? No, pues ahondando en lo que usted dice, Felipe, me informan que la Corte Constitucional, que es guardiana, por supuesto, de nuestra Carta Política, no solamente tumbó el tema de la lista de los violadores, recuerde usted por el derecho al buen nombre, sino que trajo jurisprudencia internacional y estableció el derecho al olvido, no importa el delito. Y entonces, por tutela,
está obligando a los jueces penales a borrar todos los archivos judiciales donde figuran responsables de delitos sexuales contra menores de edad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que los jueces a veces le dan más garantías a los victimarios que a las víctimas? Felipe, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué creemos? Entonces estamos hablando exactamente de eso. Pecar por exceso de garantías. El criminal tiene más derechos que el ciudadano. No puede ser. Víctima del delito. ¿Cómo va a haber más derecho? ¿Cómo puede prevalecer el derecho por encima del derecho a la vida de los niños, el derecho al olvido y al buen nombre de las personas? Fíjese, Ricardo, que ayer consultando con exfiscales, con fiscales que se dedican justamente a investigar estos temas de niños, decían, es que lastimosamente cuando tenemos un caso como el de Michelle Dayana, que nos lleva a revisar y a devolvernos en qué hemos hecho mal, nos encontramos con que es un sistema justamente garantista para quienes están enfrentando un proceso penal justamente cuando se trata de menores de edad. Y me recordaba una mamá, Ricardo, dolorosamente, ayer hablé con una mamá de una niña que fue víctima de abuso sexual a sus 3 años de edad, y me decía, yo le preguntaba como mamá, ¿a qué reflexión llega usted? Y me decía, mire, hay que educar a los niños y niñas, enseñarles desde temprana edad el respeto por el cuerpo de otra persona, el respeto, Ricardo, por la dignidad de otra persona, desde casa, en los colegios. No, por supuesto, es un tema de educación fundamentalmente, pero en estos casos, lamentablemente, lo que estamos viendo son reproducciones de conductas de las que fueron víctimas muchas veces estos depredadores sexuales, Daniel. Prevalece, Ricardo, muchas veces el derecho al victimario por encima del derecho de la víctima, incluso en casos de abuso sexual. Imagínese usted. Y Felipe tiene razón, la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia, que es un sistema procesal garantista, de alguna manera estableció unos límites, por ejemplo, los temas de prisión preventiva. Pero hay algo peor, lo que está proponiendo, de acuerdo a la propuesta que tiene hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que yo sé que es una persona muy respetada, muy conocida, Felipe lo ha dicho 1000 veces, está proponiendo que no haya prisión preventiva para ningún caso. En este caso, si esa reforma pasara o esa propuesta pasara, esta persona no podría ser privada de la libertad preventivamente, con todos los antecedentes que tiene de abuso sexual a menores, acoso, seguimiento, etcétera, etcétera. Esta persona tendría bajo esos parámetros el derecho a defenderse en libertad. Defenderse en libertad mientras acosa a otros niños, ataca a otros niños, viola a otros niños y mata a otros niños. No, es peligroso. El exceso de garantismo puede ser peligroso para estos casos. La justicia colombiana, como no hay una política penal seria, sino que es una colcha de retazos y entonces van presentando un proyecto y entonces modifican el sistema, entonces que la ley 600, el Código de Procedimiento Penal, los artículos no hay una política criminal seria, pues pasan este tipo de cosas. Es que mire, hablando por ejemplo ahorita del caso, pues no quiero salirme del tema, por supuesto, el caso de Mauricio Leal, es increíble que apareció primero la serie de Netflix que la condena. Sí, eso es increíble, Felipe. Y entonces se están quejando hoy los procesados por la serie cuando ni siquiera han sido sentenciados por la justicia. Ese es uno de los grandes problemas. Y en lugar de estar hablando de la pequeña política y de las pequeñas reformas, no se meten de fondo ni los congresistas ni el gobierno a hablar de las reformas de fondo que necesita el sistema judicial colombiano. Felipe, me recuerdan, por ejemplo, que hay un proyecto de ley que está avanzando en el Senado para crear precisamente un listado que define un listado de cargos, de oficios o profesiones en los que no podría trabajar una persona que haya sido condenada por delitos sexuales contra los menores de edad. Apenas lógico. Es decir, no podría trabajar en preescolar, no podría ser cura, no podría, es decir, dar catequesis, no podría hacer esas cosas. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que legislarlo y hay que hacerlo, y está bien que se empiece a trabajar en ese tema, porque pero dentro de una política criminal estructurada y seria, porque es que lo que tenemos es una colcha de retazos. Tiene toda la razón, Felipe. Y este va a ser un caso muy difícil. No, por supuesto no voy a defender este criminal, pero va a ser muy difícil. No va a ser como el caso lamentable que estábamos hablando para esta misma época, hace 4 o 5 años, el caso de la niña Zamboní. De Julen Andrea Zamboní. Sí, pero es que ahí aparecieron las pruebas. Las pruebas estaban claras. Aquí va a ser muy difícil probatoriamente.
Fue condenado rápidamente. Va a ser muy difícil probatoriamente. Pidiendo perdón. Aquí es muy difícil, Felipe, y aquí el gran riesgo que existe es precisamente saber con qué elementos va a contar la Fiscalía para buscar la condena de este hombre. Vamos a ver qué elementos logró recaudar rápidamente y ojalá los tenga en sus manos para poder procesarlo de manera adecuada. 7:32 minutos. Estás escuchando Blue Radio.